Hoy yo quiero compartir la palabra de Dios en el título de ¿cómo experimentar el poder de Dios? ¿Ustedes quieren poder de Dios en su vida? Amén. Hermano Santiago también. Amén. Que queremos mantener, también experimentar el poder de Dios en nuestra vida, ¿ya? En la misma iglesia, algunas personas se divierten en su vida de fe, tienen muchos testimonios de vida y muchas respuestas a sus oraciones. Pero otros no se divierten en su vida de fe, no tienen testimonio de vida ni nada de qué hablar. Piensa que aunque sus oraciones sean respondidas, es algo que simplemente sucederá. Como resultado, el primer grupo experimenta el poder de Dios y disfruta de su vida de fe, mientras el segundo grupo no experimenta el poder de Dios y vive adormecido, sin la emoción de la fe. En el caso del diácono Felipe, en Hechos 8, ya podemos encontrar la historia de Felipe. Él está experimentando el poder de Dios de una manera poderosa y disfrutando de su fe. En el versículo 5, Felipe bajó a la ciudad de Samaria y les anunciaba al Cristo Mesías. La gente vio milagros junto con la palabra de Dios y le siguieron. Los demonios se fueron. Los cojos y los que no podían caminar fueron curados y sanos. Y gracias a la asombrosa obra de Dios, leemos en el versículo 8, aquella ciudad se llenó de alegría. ¿Cómo podemos experimentar este tipo de poder de Dios en nuestra vida? ¿Cómo? Queremos experimentar el poder de Dios en nuestra vida. Como Felipe, él bajó a Samaria y él tenía gran éxito en su ministerio. ¿Cómo experimentamos el poder de Dios en nuestra vida? Yo quiero compartir en 3 lecciones. Primero, para experimentar el poder de Dios, leamos. Debemos estar donde Dios está trabajando. No debemos pedirle a Dios que nos permita experimentar su poder donde Él no está trabajando. Para experimentar el poder de Dios, debemos ir donde Dios está trabajando o obrando. ¿Verdad? Después del asesino o martirio, un poco difícil para pronunciar, martirio o asesino Esteban, Felipe fue a Samaria a predicar donde Dios estaba obrando. ¿Cómo sabemos que es Samaria donde Dios actuaba y está obrando? ¿Cómo podemos saberlo? Hay el mandato de Jesús en Hechos 1:8. Ya leamos juntos. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, hasta en los confines de la tierra. Esto es una orden de Jesús, pero también es una profecía. Después de Jerusalén, el evangelio irá a Judea y también a Samaria. En otra palabra, Dios va a trabajar en Samaria. Primero Jerusalén, hay avivamiento en Jerusalén, ¿sí? Mucha gente en la iglesia. Después, ¿dónde? Samaria.
estaba un lugar que Dios está trabajando. La iglesia de Jerusalén crece, pero no obedecen el mandato de Jesús y se quedan en Jerusalén. Con el tiempo, cuando llega la persecución, empiezan a marcharse. Y Felipe va a Samaria, lo que no gusta a los judíos. Debido a que Felipe fue a Samaria, donde Dios estaba trabajando, pudo tener un gran éxito y experimentar el poder de Dios. Si queremos experimentar el poder de Dios, tenemos que cambiar nuestra perspectiva. ¿Cómo? Muchos cristianos siguen pensando que yo soy el dueño, yo soy el amo de mi vida y que Dios es el que me ayuda. Esto los impide experimentar el poder de Dios. Para experimentar el poder de Dios, debe entender que mi amo, mi dueño es Jesús, Señor, y yo soy un siervo que ayuda a Jesús. Por eso, cuando vamos donde Dios nos dice que vayamos y hacemos lo que Dios nos dice que hagamos, tenemos un testimonio, un milagro de oraciones contestadas. Hay otros lugares donde Dios está trabajando, pero si sigo tratando de traer a Dios aquí, a mi vida, por favor, venga aquí. Yo estoy aquí. Venga y ayúdame. Pero Dios está trabajando otro lugar. No funciona ya nuestra oración. Para tener una vida de fe emocionante y divertida, necesito dejar de tratar de usar a Dios para cumplir solo nuestros deseos o sueños o metas. Y debo recibir a Dios como el amo y dueño de mi vida y necesito ser usado como instrumento de Dios. Somos solo instrumentos de Dios. No somos dueños, amos de nuestra vida. Solo nuestro amo es el Señor. Entonces debemos buscar dónde Dios está trabajando. Amén. Si queremos experimentar el poder de Dios y tener una vida de fe emocionante, necesitamos saber dónde está trabajando Dios. Por lo que necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo en todo momento a través de la oración y la palabra. Cuando hacemos ministerios donde Dios está obrando, nuestra fe es divertida y experimentamos el poder de Dios. Pues vayamos todos a donde Dios está obrando. Amén. Amén. ¿Cómo podemos experimentar el poder de Dios? Debemos estar donde Dios está trabajando. Ahora, Él estaba trabajando en Samaria. Entonces, cuando Felipe bajó a Samaria, un gran avivamiento. ¿Por qué? Él estaba obrando allá. Ahora, ¿dónde está trabajando? Aquí. Esta iglesia, a través de nosotros, Él está trabajando. Amén. Amén. Segundo, para experimentar el poder de Dios, debemos ante los obstáculos. Al caminar en nuestra fe, podemos encontrarnos con personas que no son santas o que tienen motivos impíos. Cuando esto sucede, no debemos abandonar el lugar. Hoy en Hechos capítulo 8, versículo 9, vemos a un hombre llamado Simón. Aquí,
ya desde antes había en esa ciudad un hombre llamado Simón, que, jactándose de ser un gran personaje, practicaba la hechicería y asombraba a la gente de Samaria. Sí, él era un mago, como hizo, ¿qué? Practicaba la hechicería. Muchos pensaban que era poder de Dios. Pero al ver las maravillas que hacía Felipe, Simón también creyó en Jesús y se bautizó. Pero la razón por la que Simón perseguía a Felipe era por los milagros y el poder que éste hacía. La iglesia de Jerusalén entonces envía a Pedro y Juan a Samaria debido al asombroso avivamiento de la palabra. Al imponer las manos sobre las personas, estas reciben al Espíritu Santo. Esto plantea una pregunta: ¿por qué Dios haría que la gente recibiera el Espíritu Santo a través de Pedro y Juan y no a través de Felipe? Ustedes saben que había una larga historia de desconfianza y conflictos y odio entre Judea y Samaria. Había conflictos siempre entre Judea y Samaria. Había diferencias culturales y étnicas y barreras religiosas entre ellos. Si el Espíritu Santo hubiera venido a través de Felipe, que era helenista, probablemente habría habido otra iglesia en Samaria, separada de Jerusalén. A través de Pedro y Juan, el Espíritu Santo vino y se rompieron las barreras y hubo una unidad entre Judea y Samaria. Cuando los samaritanos recibieron el Espíritu Santo a través de Pedro y Juan, parece que hubo un gran milagro exterior. No sé si descendió fuego como en Hechos 2 en Pentecostés. Pero Simón, que estaba observando esto, dio dinero y a los apóstoles les pidió este favor. ¿Cómo? Versículo 19. Leamos juntos. Denme también a mí ese poder para que todos a quienes yo les imponga las manos reciban el Espíritu Santo. Está pidiendo que esto suceda cada vez que imponga las manos sobre a una persona y ore. Los motivos de Simón no eran puros, sino que tenía la idea equivocada de que quería mostrar a la gente estos milagros y que esto le haría ganar más dinero. Entonces fue reprendido por Pedro en los versículos 20 hasta 23. Leamos juntos. Que tu dinero perezca contigo, contestó Pedro, porque intentaste comprar el don de Dios con dinero. No tienes ni parte en este asunto, porque no eres íntegro delante de Dios. Por eso, arrepiéntete de tu maldad y ruega al Señor. Tal vez te perdone el haber tenido esa mala intención. Veo que vas camino a las amarguras y a la esclavitud de la maldad. Muy fuerte, ¿eh? A Simón. Entonces Simón se asombró y pidió, ruegan al Señor por mí, para que no me suceda nada de lo que han dicho. Aquí vemos un problema con la fe de Simón, en que pide oración en lugar de orar a Dios mismo. Hemos dicho antes que Simón creyó en Jesús,
y fue bautizado. Así que podríamos preguntarnos, ¿era Simón realmente una persona salva? ¿Qué piensan ustedes? ¿Simón ya aceptó a Jesús realmente? Yo creo que Simón era un hombre no salvo. Aunque él con su boca, sí, yo creo en Jesús. Y se bautizó, pero no. Simón era un hombre que creyó en Jesús y fue bautizado, pero no alcanzó el nacimiento completo de nuevo. Su fe se basaba en ver y creer en milagros, en vez de en la palabra de Dios. Juan 12, 37. Aquí, leamos juntos. A pesar de haber hecho Jesús todas estas señales en presencia de ellos, todavía no creían en Él. Esto significa que Jesús hizo muchos milagros, pero ellos no creyeron. Los milagros por sí solos no pueden cambiar a una persona. Ellos necesitan escuchar la palabra y arrepentirse de sus pecados. Y Simón solo estaba tratando de evitar el juicio, no de arrepentirse y pedir perdón. El punto es que aun en un lugar como Samaria, donde hay un avivamiento como en el pasaje de hoy, puede haber gente como esta, que practica un tipo de fe falsa. Aun donde hay una manifestación del poder de Dios y un gran avivamiento, puede haber gente impía o deseos injustos como este. Esto no significa que debemos irnos del lugar pensando que Dios no está trabajando, obrando aquí. Aquí manifesta impuro, impíos. La gente muy impíos, como Simón. Si estamos en un lugar donde el poder de Dios está presente, aun si hay obstáculos y gente impía o motivos equivocados, debemos permanecer allí y no irnos. Si nos vamos por estas cosas, no podremos experimentar el poder de Dios. Una vez vi a una mujer irse de una iglesia porque no quería venir a una iglesia así, porque la persona que lo saludó al frente no lo saludó apropiadamente. Entonces yo no quiero ir a esta iglesia. Otra vez vi a un hombre irse de una iglesia porque dijo que saludó el pastor, pero el pastor no le regresó el saludo y solo miró a otros hombres. Entonces yo no quiero ir a esta iglesia. Mi punto es que no debe dejar un lugar porque no le gusta su personalidad deslucida y su estilo pastoral, aunque sea un siervo del Señor, que es un hombre poderoso que Dios está usando. Espero que podamos ser cristianos que no miran las cosas pequeñas, sino que miran el panorama general y ven dónde Dios está trabajando. Incluso si hay obstáculos en la iglesia y personas que no les gustan, si creen que Dios está aquí y que Dios está trabajando, les bendigo para que sean un miembro, un santo que se queda así. Amén. Amén. ¿Ustedes tienen a alguien no les gustan aquí? ¿Entre ustedes? No. ¿Sí? Sí hay.
debemos permanecer, debemos estar aquí, donde Dios está obrando y trabajando. Amén. Tercero, en tercer lugar, para experimentar el poder de Dios, debemos ser absolutamente obedientes. En Hechos 8, 26 hasta 40, leemos acerca de Felipe saliendo de Samaria y predicando el evangelio a un gobernante etíope en su camino a su país. ¿Quién cree en Jesús? ¿Cómo pudo Felipe hacer algo tan grande que resultó en que este hombre creyera en Jesús de una vez por todas? Felipe fue absolutamente obediente. Versículo 26, aquí. Un ángel del Señor dijo a Felipe: ponte en marcha hacia el sur, por el camino del desierto que baja de Jerusalén a Gaza. Ahora, ¿dónde está Felipe? En la ciudad Samaria. ¿A dónde debe ir? A Gaza. Gaza es, ¿qué? Al camino de... Él estaba en Samaria, una ciudad, un gran avivamiento. Mucha gente se le unieron y, muy bien, alabamos al Señor. Pero un día, Señor le dijo: ponte en marcha hacia el sur, desierto. ¿Y fue fácil para él? Hasta este momento Felipe se había estado divirtiendo mucho y disfrutando de su ministerio en Samaria. Y de repente apareció un ángel y le dijo: levántate y vete al desierto. No es fácil obedecer esta palabra. Deja un lugar divertido, un lugar donde hay mucha gente reunida, y le va al desierto. Pero Felipe, ¿qué hizo? No contesta nada ante esta palabra. No pregunta: ¿por qué tiene que ir allí? Simplemente obedece y se va. Versículo 27-28. Leamos. Felipe emprendió el viaje. Resulta que se encontró con un etíope eunuco, alto funcionario encargado de todo el tesoro de la Candace, reina de los etíopes. Este había ido a Jerusalén para adorar y de regreso a su país iba sentado en su carro leyendo el libro del profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Dios le puso cara a cara con el tesorero etíope que venía a Jerusalén y volvía. Versículo 29 aquí. Entonces, así que Felipe se acercó deprisa y le habló a este hombre de Jesús, explicándole Isaías 53 que estaba leyendo. Y este hombre aceptó a Jesús como su Señor y Salvador e inmediatamente se bautizó. Y así llegó el Evangelio a África. ¿Sí? Etiopía está, ¿dónde? África. Egipto, baja de Egipto ahí. Etiopía, ¿ya? Ahora también hay un país. Él siempre estaba obedecido. Levántate y vete al desierto. Sí, señor. Acércate al carro. Deprisa, inmediatamente. Obedecer. ¿Cómo fue posible? Fue gracias a la obediencia absoluta de Felipe al mandato de Dios. Su obediencia inmediata, sin preguntarse por qué, ni qué, ni cómo, condujo a esta asombrosa obra de salvación. Hace unas semanas tomé algunos viajes en Uber porque mi coche estaba en reparación. Yo me preocupé aún de piedra. En una ocasión
estaba cansado y tenía un poco miedo de conductor de Uber. Entonces, así que no quise compartir el evangelio con él como suelo hacer. Pero tuve un fuerte impulso del Espíritu Santo de compartir el evangelio con este hombre, sabiendo en mi corazón que hoy podría ser su última oportunidad de escuchar el evangelio. Así que obedecí y compartí las buenas nuevas con él. Inesperadamente lo escucho tan seriamente que dijo que él también quería recibir a Jesús en su corazón. Aparcamos en el lugar de destino, rezamos juntos y él aceptó a Jesús en el día. Aleluya. Aleluya. Sí, es el obra del Espíritu Santo, un impulso. ¿Sí? Tú debes hacer. Cuando oramos mucho, podemos escuchar la voz de Dios. Cuando leemos la palabra de Dios, podemos escuchar la voz de Dios. Generalmente hablando, Dios no nos dice lo que va a hacer en el futuro lejano. ¿Por qué? Si lo hiciera, estaríamos abrumados y nunca empezaríamos. Él nos pedirá que hagamos una cosa y obedeceremos, y luego nos pedirá que hagamos otra cosa. Y después de un tiempo pensaremos, ¡wow! ¿Cómo hice una cosa tan grande? Solo una cosa, cuando Él nos dio una petición, una pedido, sí, nos obedecemos. Y después una otra cosa, sí, nos obedecemos. Después, cuando miramos atrás, ¡tan grande! Dios lo hizo. Mi esposa y yo todavía no conocemos el plan completo de por qué Dios nos ha llamado a Ecuador, Quito, aquí. Solo sabemos que si trabajamos duro en lo que Dios nos ha dado ahora, Él nos dará la siguiente cosa. Y obedeceremos y entonces experimentaremos aún más del poder de Dios. Amén. Amén. Creo que si nos fijamos bien en la palabra, si oramos, si estamos seguros de que Dios está guiando y dando, si no preguntamos, ¿por qué debo hacer esto? ¿Qué pasaría si hago esto? Y obedecemos, experimentaremos cosas grandes y secretas que no conocemos. Amén. Revisemos hoy el mensaje de hoy. Aquí, ¿cómo experimentamos el poder de Dios? Primero, debemos estar donde Dios está trabajando. Amén. ¿Cómo podemos experimentar el poder de Dios? Debemos estar donde Dios está trabajando. Entonces siempre debemos buscar ¿dónde Él trabaja ahora? ¿Sí? Debemos orar también. Debemos escuchar la voz de Dios donde Él trabaja. Segundo, ¿cómo podemos experimentar? Debemos permanecer ante los obstáculos. Aunque entre nosotros no les gustan, debemos permanecer. No dejar la iglesia. No. Debemos permanecer, estar ante los obstáculos. Tercero, debemos ser absolutamente obedientes. ¿Sí? Podemos experimentar la gracia de Dios, poder de Dios en nuestra vida. Amén. Amén. Sí, oramos para estar en un lugar donde Dios está trabajando. También
Quedémonos donde estemos, incluso si hay personas impías o obstáculos en el camino. Si hay una voz clara de Dios, obedecerla absolutamente. Amén. Amén. Recordamos estas tres cosas para experimentar el poder de Dios en nuestra vida. Oremos juntos. Querido Señor, te damos gracias a Dios. Hoy hemos visto que el diácono Felipe tenía una fe que experimentaba el poder de Dios. En lugar de rezar para que Dios actúe donde yo estoy, quiero estar donde Dios está actuando y obrando. Danos, Señor, sabiduría y ayúdanos a no ser tan tontos como para dejar un lugar solo porque allí ocurre algo o alguien que no nos gusta. Señor, ayúdanos especialmente a escuchar tu voz y a vivir en absoluta obediencia a esa voz en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Que la gracia de Jesús y el amor de Dios y la guía del Espíritu Santo estén sobre las vidas, ministerios y familias de los miembros de iglesias bautistas Arán, mientras buscan experimentar el poder de Dios como Felipe lo hizo hoy, ahora y siempre. En el nombre de Jesús yo bendigo. Amén.